¿no? Entonces, bueno, es particularmente en estos meses, entre los meses de julio, agosto y septiembre, y en ciertos periodos en realidad del año, vemos bastantes casos, ¿no? O sea, vemos un alza nosotros a nivel de oficina de casos de violencia sexual, ¿no? Especialmente ah, cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes. Es más, esta semana hemos estado con el tema de la unidad educativa La Capilla, creo que es un caso de conocimiento público, y hemos estado coadyuvando en realidad dentro del proceso de investigación que está llevando adelante el Ministerio Público y la Policía. El día de hoy igual siguen algunos actos investigativos, están prestando ya sus entrevistas policiales, eh, algunos administrativos, personas que de cierta forma se encontraban involucrados, ¿no? En calidad de testigos circunstanciales de los hechos que se han ido denunciando. Creo que ha sido de conocimiento público, en realidad de todos, el hecho de que ha salido una persona en redes sociales, un ex estudiante de la unidad educativa, denunciando, ¿no? Un hecho de abuso sexual que habría ocurrido hace más de 15 años, ¿no? En ese tránsito es en realidad en el que se ha realizado el tema de la denuncia, primero por parte del representante legal, y bueno, posterior a aquello se realizó uh, ya la denuncia y una investigación formal por parte del SLIM, ¿no? Esta semana hemos estado bastante atareados con el tema, también se ha declarado en reserva en realidad este caso en particular, pero ya un poco ingresando a nivel institucional hemos ido viendo el hecho de que la mayoría de las unidades educativas en realidad no cuentan con protocolos extensos sobre el tema de la protección a la víctima. Tengo otro caso similar en realidad en Santa Cruz, por el cual de la misma forma un padrastro, en todo caso, ha dejado a una adolescente de 12 años. Aparentemente, en ese caso, de la misma forma, la víctima, en este caso la mamá y la adolescente, han acudido a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y, bueno, aparentemente se ha recomendado por parte de estos profesionales que se contrate un profesional abogado independiente, cuando en realidad es función de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, es función del Servicio Legal Integral Municipal atender este tipo de denuncias, ¿no? Y es bastante común a veces el hecho de que los funcionarios por diferentes situaciones no atiendan este tipo de procesos. He tenido varios casos y varios reclamos en realidad en referencia a este tema, ¿no? Entonces me gustaría compartirles en realidad en relación a este tema y para conocimiento general, en realidad de todos ustedes, el hecho de que a nivel institucional de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y demás instituciones existen protocolos de atención a, a la víctima. Se denominan rutas críticas en realidad, ¿no? Y en realidad tiene que ser de conocimiento público este tipo de rutas, ¿no? Y en particular por el hecho de que cuando hablamos de defender los derechos de los niños, niños, niñas, adolescentes, hablamos básicamente de dar cumplimiento a la política pública, ¿no? Esta política pública está orientada, por una parte, a disminuir la cantidad de casos que puede existir en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito de la educación, ¿no? En el ámbito de las comunidades. La finalidad de estas políticas es básicamente de poder establecer caminos que de cierta forma ayuden al proceso de investigación, a la víctima, a, la, a emitir medidas de protección en favor de esos niños y niñas que por algún motivo han sido afectados, ¿no? En sus derechos. Entonces, por ejemplo, les voy a dar este ejemplo de las unidades educativas.
es en realidad lo que debería ocurrir en los colegios, ¿no? He conocido varios casos en los cuales, lamentablemente, este tipo de situaciones de violencia sexual muchas de las veces se deja, uh, se, se deja a las autoridades, ¿no? No se hacen las denuncias como corresponden y habitualmente la víctima muchas de las veces tiene esa tendencia a que si las autoridades no están respondiendo de forma adecuada, en muchos de los casos se deja este tipo de casos, ¿no? Quedan simplemente como un antecedente en la unidad educativa, no se investigan y demás. Entonces, para eso existen en realidad estas rutas, estos documentos que son documentos obligatorios por parte de las unidades educativas, por parte de los profesores y conllevan de cierta forma, cuando hay un incumplimiento, una sanción directa, ¿no? Habitualmente en el caso de niños, niñas, adolescentes, en el ámbito educativo, en el cual habitualmente se desenvuelven se desenvuelven con mayor frecuencia, ¿no? Hasta una determinada edad. Son los profesores en realidad se constituyen en ese primer filtro, ¿no? Ese primer filtro que de cierta forma da cuenta de que existen indicadores de riesgo. Nosotros hablamos de indicadores de riesgo, por ejemplo, en los niños, en los niños y las niñas, el hecho de que exista incontinencia urinaria, ¿no? Existe incontinencia anal. Eso es cuando los niños se orinan o se hacen vencer con sus necesidades, ¿no? Entonces, habitualmente este es un indicador de riesgo. ¿Por qué? Porque no es normal que los niños y niñas tengan este comportamiento dentro del aula. Entonces, habitualmente cuando ocurre esta situación en particular, es un detonante, ¿no? En realidad de que ese niño posiblemente haya sufrido algún tipo de agresión o esté en una situación que psicológica y fisiológicamente, de cierta forma, le esté afectando, ¿no? Entonces, estos indicadores en realidad en el ámbito educativo dan cuenta de que hay algo en ese niño o niña o en ese adolescente que de cierta forma son manifestaciones en realidad de los niños y de las niñas en referencia al ámbito educativo. Cuando existe esto, obviamente se pone en conocimiento de la dirección, ¿no? De la unidad educativa, para que ya sea el director quien decida, ¿no? El director tiene esa potestad de derivar, en todo caso, cuando existe este tipo de situaciones y problemas, los va a derivar a una instancia que corresponda. Si es que la unidad educativa tiene un gabinete psicológico, entonces se va a derivar a la psicóloga, ¿no? Para que ya la psicóloga haga o bien una entrevista inicial o determine en todo caso que se remita a la instancia que corresponde, ya sea esta Defensoría de la Niñez y Adolescencia o al Servicio Legal Integral Municipal, ¿no? En algunos municipios, en algunas provincias, tanto la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como el Servicio Legal Integral, muchas de las veces están a cargo simplemente de un equipo multidisciplinar, ¿no? Es decir, se fusionan. Pero, por ejemplo, aquí en Cochabamba son instituciones o son direcciones que están separadas, ¿no? La dirección, la Defensoría de la Niñez y la dirección del SLIM, ¿no? Entonces, están separados en realidad en Cochabamba, pero eso es por su organización. No en todos los municipios vamos a encontrar lo mismo, ¿no? En algunos municipios, por temas de presupuesto, entonces ambas instituciones están fusionadas. Cuando existe este tipo de casos en el ámbito educativo, obviamente se tiene que primero reportar al director de la unidad educativa, que es lo que habitualmente hacen los profesores, ¿no? Y secundariamente, bueno, ya se decide si el caso por la gravedad va a corresponder una derivación directa a la Defensoría de la Niñez o directamente a la Fiscalía. ¿No? Este protocolo que está en pantalla básicamente da cuenta de cuáles son el flujo de decisiones o cuál es el flujo de decisiones que debería tomar el director de una unidad educativa, por una parte para derivar o remitir a la Defensoría de la Niñez el caso, y en segundo lugar para que se cumplan esas medidas de protección. Es decir, si el agresor se encuentra dentro del ámbito
de su familia, obviamente van a existir algunas medidas de protección, como el alejamiento de esta persona del hogar, ¿no? Ya con el inicio de las investigaciones, en realidad se notifica también a los presuntos agresores con una serie de medidas de protección, como el alejamiento, el hecho de no instigar ni a la familia, ni amenazar, ya sea de forma personal o mediante terceras personas, ¿no? Entonces, ya el hecho de que el agresor tenga contacto con la víctima o con los familiares de la víctima, de cierta forma va a generar un riesgo procesal, es decir, un riesgo de que se perjudique la investigación. Eso tiene dos componentes en realidad. Por una parte, el hecho de que esta persona necesariamente se va a ver perjudicada por la actitud que tome a partir del inicio de la investigación, porque esto se va a constituir como un elemento de riesgo para la investigación y posiblemente haga viable una solicitud de detención preventiva, ¿no? Entonces, ustedes que ya están ingresando dentro del ámbito penal a conocer la forma en la que funciona el Ministerio Público, habitualmente cuando concurre o cuando se presentan estos riesgos procesales, la autoridad fiscal va a tener elementos para poder sustentar una solicitud de detención preventiva, ¿no? En el nuevo marco de la ley 1173, obviamente hay algunos requisitos adicionales que se deben cumplir, pero en realidad con la finalidad de los actos investigativos y la finalidad del proceso penal es la de poder, por una parte, imponer medidas de protección para esa víctima y en segundo lugar, tiene un carácter punitivo, un carácter sancionatorio para los posibles implicados o para los posibles responsables, ¿no? Ya la Defensoría en realidad es la instancia que va a proveer tanto la asistencia legal como la asistencia psicológica a la víctima, ¿no? Y al entorno familiar. Pero jóvenes, en realidad existen muchas instituciones, no solamente el tema de la Defensoría, porque entenderemos que en el tema de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en realidad ellos cumplen muchas funciones, ¿no? Entre las cuales está ver el tema de capacitaciones, hacer este tipo de intervenciones, tener diferentes tareas, ¿no? En temas de prevención y demás. Y lamentablemente, muchas de las veces por la falta de asignación de presupuesto, los equipos quedan pequeños ante la cantidad de casos que pueda tener, ¿no? Un equipo multidisciplinario. Entonces, lo que implica que muchas de las veces no se atienda al 100% cada uno de los casos que llegan a su conocimiento, ¿no? Pero existen instituciones que de la misma forma trabajan con este tipo de casos, ¿no? Ustedes deben conocer la Fundación Una Brisa de Esperanza, que trabaja temas de maltrato igual de la misma forma con niños. De la Defensoría de Defensa Internacional, de DNI, ¿no? Que es igual otra ONG que trabaja con este tema. Hay un programa bastante interesante que trata este tipo de casos en particular. Hay un proyecto que se llama Mosok Runita, ¿no? Que en realidad es básicamente algo similar a la de la Defensoría, pero ellos tienen un financiamiento externo, ¿no? De los Estados Unidos. Y lo que hacen básicamente es brindar, ¿no? Todo el apoyo psicológico y también el apoyo legal cuando existen este tipo de casos, víctimas, ¿no? Niños que están en esta situación. Entonces ellos proveen el tema del apoyo, ¿no? Muchas de las veces esta ruta crítica, por diferentes situaciones, no se llega a cumplir. El ideal es de que este tipo de protocolos se apliquen de forma integral en las unidades educativas, que los profesores, los padres de familia conozcan estas rutas críticas y en realidad cuando exista algún caso o existan indicios o algún indicador de riesgo en esos jóvenes, en esos adolescentes o en esos niños, se active, ¿no? Todo este tipo de protocolos para activar el tema de la policía boliviana en aquellos casos que corresponda y en otros, bueno, el accionar de la Defensoría va a ser también
va a ser determinante, ¿no? Pero de todas formas existen varias instituciones como las que les he mencionado que trabajan con esta temática, ¿no? Entonces, cuando uno ya se ve impedido de realizar o de actuar de forma directa en un determinado caso, ya sea de violencia, de agresión sexual y demás, entonces son esas instituciones las que tienen esa finalidad, ¿no? Por una parte la Defensoría de la Niñez y algunas ONGs o fundaciones que trabajan específicamente con este tema, ¿no? Proveen los abogados, proveen los psicólogos, trabajadores sociales y demás para, de cierta forma, contener al tema de las víctimas, ¿no? Entonces son casos que en los cuales habitualmente se indaga, ¿no? A nivel de las instituciones educativas y demás, la forma en la que, a la que bueno, tanto el director, los profesores y todo el equipo reaccionan, ¿no? Bueno, estamos viendo bastante también el hecho de que hay mucha repercusión en el tema de las redes sociales con algunos casos que ya en el marco de la investigación en realidad van demostrando que bueno, no, los hechos no se suscitan, ¿no? Como inicialmente se los muestra. Sin embargo, ya dentro de los procesos de investigación lo que se busca es llegar a una verdad material, ¿no? Poder identificar responsables, poder ya sancionarlos, ¿no? De forma concreta. Y eso es en realidad la tarea del Ministerio Público, ¿no? Estas rutas críticas más un protocolo jóvenes que está vigente para el tema de las unidades educativas, lo voy a subir a la plataforma Moodle para que ustedes se puedan revisar en el marco de su tiempo. Esto lo van a ver seguramente ya a más detalle en la materia de derecho penal. Les estoy tocando el tema por el hecho de que, bueno, estamos viendo bastantes casos y en realidad cada año vemos durante esta temporada de tiempo bastantes casos que están relacionados con el tema de agresiones sexuales, ¿no? Eso es con mayor, si vale el término, con mayor intensidad durante esta temporada. No sabría decirles cuál es el motivo, pero habitualmente es en esta temporada es donde vemos más este tipo de delitos, ¿no? Bueno, solamente para aclarar también, jóvenes, el tema del trabajo práctico que se les hemos pasado, sí he revisado el expediente y sí he advertido en realidad que no no se ha adjuntado al archivo, al expediente digital, la sentencia. Bueno, ahora estoy fuera de oficina, va a ser un poco complicado que lo acompañe, que acompañe el tema de la sentencia. Entonces, bueno, para los que ya han revisado el trabajo práctico y los que han revisado en realidad el tema del expediente, entonces ya deben tener un panorama general. Había un par de preguntas en referencia al tema de la guarda, es decir, cómo se está llevando el proceso de guarda, si es que no ha habido una resolución anterior que haya determinado la guarda de estos niños. En referencia a aquello, jóvenes, la realidad, en la cual se desarrollan muchos de estos casos y han debido ver en el expediente que se trata de una familia desestructurada, es decir, tanto padre como madre salen al exterior del país, el padre, perdón, sale al exterior del país, sale a Brasil durante un tiempo y ya vuelve con otra familia. De la misma forma, la madre de familia deja a los hijos a cuidado de la abuela materna y, bueno, conforma su familia, ¿no? Entonces, cuando vuelve el padre de familia, quiere tener contacto ya con esos niños y en realidad esos niños ya empiezan a tener un vínculo de afectividad, ¿no? En relación a los abuelos, tanto al abuelo paterno o a la abuela materna. El tema con esto es de que no es necesario, en realidad, en ese tipo de casos, poder acreditar para iniciar una demanda de guarda. No es necesario acreditar que con anterioridad ese tema ya se haya definido a nivel judicial. No es un impedimento, porque en este tipo de casos habitualmente no es lo correcto lo que ha ocurrido,
habitualmente es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia quien tiene que definir este tipo de temas, o existen mecanismos para determinar, ¿no?, el tema de una guarda o de una tutela extraordinaria, ¿no?, en favor de los abuelos paternos. No es lo adecuado, ¿no?, en referencia a este tema. Pero habitualmente ocurre así, ¿no es verdad? Pues tanto ya sea el papá o la mamá, por diferentes motivos, ceden el tema de esa guarda natural, ya sea a los abuelos paternos o a otras personas dentro del entorno familiar. Y esto es consecuencia en realidad de lo que ocurre después, es decir, qué es lo que ocurre cuando el papá retorna a la familia y quiere volver a tener contacto con esos niños, ¿no? Entonces, lo que ocurre habitualmente en este tipo de casos es de que se va a precautelar esos lazos de afectividad, ese entorno en el cual están creciendo, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito familiar y demás. Quiere decir que esos niños ya han ido generando vínculos de afectividad, ¿no?, a ese entorno. Y sea bueno o malo el entorno a la vista de, algunos, de algunas personas, lo cierto es que se van desarrollando muchas de las veces este tipo de situaciones que en realidad al momento cuando se define cuál va a ser la acción que se va a asumir, muchas de las veces no se la encausa de forma correcta, ¿no? En este caso se ha solicitado la guarda de esos niños, cuando en realidad se debería haber solicitado la reintegración familiar, ¿no? No correspondía el tema de la guarda por el hecho, a criterio personal, de que el juez obviamente cuando se solicita ya una solicitud de guarda, lo que habitualmente hace es precautelar que no se cambien de forma abrupta esos vínculos de afectividad, ese entorno familiar que tiene. Cuando se plantea la reintegración familiar, es decir, pedirle al juez de forma paulatina que permita ya sea al padre o a la madre acercarse mediante los diferentes equipos, cumpliendo ciertos requisitos, obviamente que tenemos un resultado que va a ir direccionado al hecho de que se restablezcan los vínculos de afectividad, esos vínculos que debe existir en una familia, para que gradualmente primero se haga el ejercicio del derecho de la visita, conjuntamente con el equipo multidisciplinario, ya sea de la defensoría o del juzgado, se vaya trabajando gradualmente en eso hasta que la autoridad jurisdiccional y de forma conjunta con el equipo pueda determinar el momento oportuno para poder restablecer, ¿no?, el tema de las relaciones laborales, de las relaciones con los niños. Sí, sí, Jorge, creo que alguien levantó la mano. Doctor, Ujú. a lo que leí, al final dice las recomendaciones que debe tomar los abuelos maternos y ahí es donde dicen que deberían dejarlos ver a los niños a su padre para que haya un vínculo y que queden entre ellos los horarios de visita. Sí, Sí, doctor, yo cuando hice mi trabajo, yo le puse eso como la sentencia, digamos, como el final de todo, porque en realidad derechos de los niños y en este caso del adolescente, pero tampoco se quiere dejar a un lado al padre y tampoco a la madre. Entonces, les pide que queden de acuerdo el padre y la madre para poder ver a los niños y esto no les afecte en lo que es su vida cotidiana, ya sea psicológica, puedan estar bien definida, digamos, que es una familia, en este caso, doctor, mamá, papá e hijos. Eso puse yo. Doctor, doctor, buenos días. No he leído el documento, pero es que recién me estoy incorporando a sus clases. Yo pienso en este caso que usted está diciendo ahorita, o del caso a lo que estoy entendiendo con lo que mis compañeros están diciendo, se supone que tenemos que
guardar al menor, tenemos que preservar su salud y todo, ¿no es cierto? Cuando los padres biológicos son una mala influencia, amenaza o cometen mucha negligencia con los menores, está bien que sigan teniendo vínculos con ellos, pese a que tienen una mejor vida con los abuelos. Bueno, en realidad parte de dos puntos, ¿no? Por una parte, el hecho de que la autoridad jurisdiccional, en este caso el juez de familia o de niñez y adolescencia, independientemente ante cuál se plantee la problemática, tiene el deber en realidad de analizar de forma integral, ¿no? Tratar de equilibrar en realidad entre lo que es mejor para esos niños, adolescentes, y por otra parte, de la misma forma, para poder establecer la forma en la que los padres de familia puedan ejercitar, ¿no? Los derechos, el derecho a la visita, a mantener contacto con el tema de los niños y demás. En ciertas condiciones, cuando existe negligencia, cuando ha existido abandono, cuando ha existido maltrato o incluso algún tipo de agresión, la ley prevé que la autoridad, en realidad judicial, no va a permitir el ejercicio de forma restringida. Eso es lo que quiere decir el hecho de que el régimen de visitas no se ejercite de forma libre, ¿no? Se ejercite ante la presencia ya sea del secretario del juzgado o en instalaciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? A eso se llama régimen de visitas con resguardo, en realidad, ¿no? Incluso muchas de las veces en algunos municipios, las visitas, ese tipo de régimen de visitas se las practica en la FECCB, ¿no? Aquí en Cochabamba, por ejemplo, los fines de semana ahora están funcionando, se van a volver a reactivar estos centros. Se ejercitaba el derecho de visita en este tipo de casos bastante delicados con el acompañamiento de la Defensoría en un espacio, en un parque, ¿no? El parque de la Plaza Colón. Habitualmente los sábados y domingos había personal de Defensoría habilitado para que ya sea la madre, con la seguridad de que bueno, hay personal de la Defensoría que va a estar observando la forma en la que se lleve adelante el régimen de visitas, se ejercía ahí o se ejerce ahí ese derecho, ¿no? De forma temporal, obviamente, por el hecho de que hablábamos la anterior clase, ¿no es verdad? También el tema del principio de progresividad, es decir, el juez necesariamente tiene que escuchar qué es lo que quiere ese niño, ¿no? Y eso puede cambiar en realidad por las condiciones. Es por eso que el tema de la guarda no es un tema definitivo, no es un tema que una sentencia o una resolución que va a causar estado, ¿no? Entonces, cuando existen este tipo de situaciones, obviamente que va a haber una restricción, pero la restricción no va a ser de forma permanente. La restricción va a ser de forma temporal. Si el padre de familia o la madre de familia cambia su actitud, se somete a los tratamientos, ya sea psicológicos, a las terapias, porque muchas de las veces, obviamente, cuando una persona emocionalmente y psicológicamente no está estable, entonces obviamente que hay una predisposición a ciertas conductas, ¿no? Conductas de maltrato y demás. Por eso es que habitualmente los equipos multidisciplinarios recomiendan que las visitas se hagan de forma gradual. ¿Por qué? Porque en realidad es un derecho que tienen los padres de familia, ¿no? Entonces, cuando vemos el tema de separaciones, en particular en oficina, o vemos ese tipo de conflictos, mucho se habla de eso, ¿no? O sea, yo no le voy a permitir que lo vea los fines de semana porque no me está pagando la asistencia familiar, ¿no? O se porta mal cuando está con mi hijo, con mi hija, o le está llevando a conocer a su nueva pareja, o siempre ha tenido esa persona múltiples parejas, entonces lo está confundiendo a mi niño, ¿no? Entonces, habitualmente cuando ocurre este tipo de situaciones, se puede hacer el reclamo ante la autoridad judicial y en realidad es la autoridad judicial la que va a definir si es que realmente este comportamiento, ya sea del padre o de la madre de familia, va a afectar directamente a ese niño, entonces obviamente que esos derechos se van a restringir,
¿no? Entonces, en anteriores clases, perdón, veíamos el tema de la suspensión de la autoridad paterna como un mecanismo de defensa, ¿no? Ante este tipo de situaciones. Entonces, el juez puede incluso someter este reclamo a una suspensión temporal de la autoridad paterna, lo que implica que ya ese padre o madre va a perder esta calidad de forma temporal y este ejercicio de derechos va a quedar limitado a una resolución. Esto se llama medida de protección, es decir, el juez tiene esa facultad de ver qué es lo mejor para ese niño, para esa niña o para ese adolescente. Obviamente también escuchándolo en el marco de su edad, ¿no? Entonces, para concluir con este tema, con ese tema del trabajo y para que no quede incompleto en realidad lo que estábamos queriendo mostrar, les voy a pasar la sentencia de este caso, que en realidad a raíz de este primer caso se ha iniciado un segundo proceso de asistencia familiar. Entonces hemos debido ver que en las primeras páginas del marco, de la batería de pruebas que presenta este señor, se encuentra un acuerdo de asistencia familiar, ¿no es verdad? Que había suscrito con la madre 1.200. ¿no es verdad? Por 1.200 bolivianos. Ujú. Desde esa gestión hasta la fecha, este señor no ha cumplido con la obligación de este documento. Y actualmente el señor se encuentra en una situación en la cual ya se le ha notificado en un segundo proceso de asistencia familiar con una liquidación de estos adeudos, ¿no? Que en realidad se consideran como una deuda común. Ahora, el detalle es que la persona que está solicitando es la madre de familia, ¿no? Ustedes han podido observar que en realidad, dentro de este caso en particular, los niños se encuentran al cuidado de la abuela paterna en Misque y la mamá biológica ya tiene una nueva familia, tiene 2 hijos y su domicilio es en Sacaba, ¿no? Entonces, dentro de los exámenes y de los informes que se realizan en este caso en particular, también es necesario observar de que cuando se hacen las visitas domiciliarias y demás, los mismos niños señalan que su mamá ya tendría otra familia, que no vive con ellos, que no va con regularidad a verlos, que en realidad la que se ocupa de todo es la abuela materna, ¿no? Entonces, en ese punto donde hay un documento formal, ¿no? Que es una verdad formal, y existe en realidad todos estos elementos que dan cuenta que en realidad la madre biológica no está con los niños, se inicia un proceso judicial para cobrar esos dineros que, si mal no recuerdo, son 72.000 o 74.000 bolivianos que se tendrían que pagar a la fecha. Entonces, esta persona empieza a recibir amedrentamiento de parte de la madre biológica en el sentido de que tiene que pagar esa cantidad de dinero o si no va a ingresar a la cárcel. 2 temas. 1, si el padre de familia vive en Cochabamba, la madre de familia, la madre biológica vive en Sacaba, el proceso debería haberse llevado adelante o en Sacaba o en Cochabamba. No debería haberse llevado en Misque. Esto ya es una violación en realidad a las reglas de competencia en razón de territorio. ¿Por qué? Porque en realidad el Código de las Familias, cuando habla de las reglas de competencia, ¿no? Habla de las reglas del ámbito territorial, ¿no? En este tema en particular, el domicilio... Perdón, en este tipo de casos, o tomamos el domicilio de la parte demandante o de la parte demandada. Jóvenes, esto es una regla bastante básica, pero habitualmente como que se nos pasa cuando estamos viendo este tipo de casos. En este caso, de la misma forma. Al iniciar el proceso en Misque, básicamente está viciando el proceso, ¿no? Porque debería haberse realizado o en Cochabamba o en Sacaba. Se lo inicia en Misque. Entonces, por ley, el juez debería inhibirse, debería decir, excusarse de llevar el proceso porque él no es competente en razón de territorio. Sí en razón de materia, pero no en razón de territorio. Entonces es una observación grande. Es la observación que hicimos primordialmente. En segundo lugar,
al tratarse de un hecho controvertido, es decir, en el documento dice que los niños se van a quedar a cuidado de la mamá biológica, pero están a cuidado de la abuela materna. Entonces, ahí, de la misma forma, hay una violación al principio de verdad material. Se está tratando de reclamar una cantidad de dineros que en realidad debería beneficiar a esos niños y a esos niños, ¿no? Cuando en realidad lo que se está queriendo hacer es beneficiar a la mamá biológica, ¿no? Y obviamente al beneficiar a la mamá biológica se está tratando de beneficiar a los hijos del nuevo matrimonio. Podríamos presumir que se está realizando de esta forma porque en realidad de la fecha en la cual se separan estos padres a fecha actual, la madre de familia no ha tenido el cuidado necesario de ir, visitarlos, de mantener ese contacto. Y eso obviamente se refleja en los informes que están dentro de este proceso de guardia. Entonces, jóvenes, cuando iniciamos una demanda judicial, tenemos que tener mucho cuidado de este tipo de situaciones, porque en realidad los abogados, el rol que nosotros cumplimos es justamente el de regular la actividad jurisdiccional, precautelar los derechos que tienen nuestros clientes, ¿no? Y consecuentemente, obviamente, el tema de los niños que están en esta situación. Actualmente, cumpliendo las recomendaciones en realidad de la autoridad judicial, del equipo multidisciplinario, de la Defensoría, se ha gestionado el hecho de que el padre de familia se vaya acercando poco a poco a esos niños con apoyo de la Defensoría, y en realidad el tema de la asistencia familiar se está empezando a otorgar a esa abuela materna. Hay un poco todavía de reticencia, ¿no? De no querer recibir estos dineros porque piensa la abuela que está un poco condicionado el tema de que le den dinero, pero en realidad ya estamos empezando a abrir esa fase por la cual ese papá en realidad está cumpliendo con ese deber de brindar la asistencia familiar. Él en realidad quiere tener la custodia de los niños para traerlos a su domicilio, estar con ellos y demás, pero es algo que por el momento no se va a poder llevar adelante. Va a tener que esperar un poco el tema del tiempo, volver a plantear una nueva demanda de reintegración familiar, que en realidad es lo que corresponde, para ya empezar a traerlos, ¿no? Pero por el momento, en realidad, nos encontramos en una fase en la cual estamos discutiendo si corresponde o no corresponde cumplir ese documento, ¿no? La ley prevé que este tipo de casos se puedan llevar a una controversia y no ejecutarse. Vamos a ver. En realidad, les estoy tocando este tema porque vamos a empezar a hablar del tema de la asistencia familiar. Y lo vamos a dividir en dos, el tema en realidad. Por una parte, la asistencia familiar como tal, la forma de ejercicio, las condiciones en las que debe ejercerse, quién debe ejercer el derecho del cobro de la asistencia familiar. Y en una segunda parte vamos a ver ya una parte un poco más procesal, en la cual vamos a ver la forma en la que se ejecuta el tema de la asistencia familiar y, digamos, los problemas que podríamos encontrar a nivel de procedimiento para poder ejecutar ya sea un documento o un acuerdo de asistencia familiar, o en todo caso resolver una solicitud de apoyo en referencia a este tema, ¿no? Entonces, lo vamos a dividir en dos el tema. Hoy día vamos a ver básicamente el tema de lo que es la asistencia familiar, la forma en la que se debería ejercitar, los casos en particular, algunos casos particulares que podríamos ir viendo. Y en realidad me gustaría compartirles un poco más de casuística. Les he descargado en el portal del Moodle una cantidad de documentos, modelos, ¿no? Tanto de acuerdos reguladores, de asistencia familiar, de incremento, de disminución. Entonces, habitualmente de este tema se van dispersando algunos temas adicionales, pero cuando hablamos del tema de la asistencia familiar, entonces, como tratamos de englobar la mayor cantidad de derechos y obligaciones que deberían tener los padres en referencia al tema de los hijos, ¿no? En términos generales, jóvenes, he tenido la oportunidad de revisar algunos casos. Les voy a compartir
algunas solicitudes de asistencia familiar. El año pasado recibí 2 demandas judiciales o 2 solicitudes judiciales de asistencia familiar de los Estados Unidos. Hemos revisado un poco el tema de la normativa a nivel de Chile, Brasil, Argentina de la misma forma. Y en realidad tienen un elemento común, ¿no? Que, bueno, independientemente del nombre que le asignemos, en Bolivia lo hemos puesto como asistencia familiar, en Chile, en Brasil es pensión alimenticia, ¿no? En Estados Unidos de la misma forma se llama pensión alimenticia, pero en realidad tiene una misma finalidad, tiene casi un mismo procedimiento, entonces de país a país no hay una gran diferencia de esta institución, de la forma en la que se ejecuta, de los componentes y demás. Entonces, ya el Código de las Familias Jóvenes, en referencia al tema de la asistencia familiar, señala que la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias, el de brindar todos aquellos elementos que sean necesarios para el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y de los componentes de la familia, ¿no? Entonces, el Código de las Familias señala que comprende todos los recursos que, por una parte, garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta, y por otra parte, que no solamente se va a limitar a este tipo a estos 6 componentes, ¿no? Que incluso ya a nivel de lo que es la jurisprudencia dentro de nuestro territorio, se ha determinado que incluso incluye todo lo que se necesita para la vida o para la muerte, ¿no? El tema de los vestidos, la habitación, cuidados médicos, quirúrgicos, hospitalización, educación y hasta incluso una inhumación decente, ¿no? Entonces, estos son los entendimientos en realidad que cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la asistencia familiar, vamos a señalar de que es, por una parte, un deber y un derecho de las familias, el de contar con la asistencia familiar. Entonces, cuando hablábamos algo de los deberes de los hijos, hablábamos que hay un vínculo de reciprocidad, ¿no? Tanto los derechos de los padres para con los hijos como de los hijos para con los padres son derechos que son recíprocos, entre los cuales está este tema de la asistencia familiar. Es decir, si un padre actualmente está dando la asistencia familiar a un hijo, cuando este hijo cumple la mayoría de edad, obviamente, y si es que el caso lo requiere así, ese padre puede solicitar la asistencia familiar a sus hijos, ¿no? Entonces, esto ya se ve cuando habitualmente ya los padres de familia no pueden contar con los recursos suficientes para su subsistencia, ¿no? Entonces, es un derecho también de los hijos para con los padres cuando se necesite darles la asistencia familiar. Entonces, por eso hablamos que se conforma un vínculo de reciprocidad en realidad con este tema. Obviamente que en el caso de los padres está condicionado al hecho de que pueda demostrar que existe un estado de necesidad, es decir, que esa persona no pueda procurar o cubrir los gastos propios que tiene, ¿no? Entonces, ahí en ese punto, esa es la condición que se debe cumplir por parte de los padres de familia. Habitualmente este tipo de situaciones lo vemos en el caso de adultos mayores que por diferentes situaciones no tienen una renta, por diferentes situaciones de la misma forma han sufrido algún tipo de despojo, ya no tienen bienes, ya no tienen medios de subsistencia, entonces la única opción que les queda es solicitar a los hijos que les brinden la asistencia familiar. Eso es independientemente si el hijo tiene obligaciones para con sus hijos, para con su esposa y demás. Entonces, dentro del vínculo familiar y del vínculo de filiación, que hablábamos de ese vínculo jurídico que existe entre los padres y los hijos, esta relación de asistencia familiar se va a constituir en algo recíproco. En algún momento el papá va a dar una cantidad de dinero para la subsistencia de su hijo y lo propio el hijo, cuando el papá lo requiera, de la misma forma, por ley se va a encontrar obligado a dar la asistencia familiar. Entonces, cuando hablamos de la asistencia familiar, vamos a hablar básicamente que el monto de dinero o los recursos tendrían que cumplir esos aspectos básicos: alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta.
Obviamente que en cada uno de los casos que se van a ir presentando no son los mismos gastos o las mismas necesidades. En el caso de un niño de 9 meses, de un niño de 5 años, de un adolescente de 15 años y de 18 años. Entonces las necesidades van cambiando. Silvia. Doctor, una consultita. Usted dice que cuando un papá da asistencia familiar a un hijo, después con el tiempo, si el papá lo requiere, también puede solicitar asistencia familiar a su hijo. ¿Es necesario que el hijo tenga que darle, que haya tenido que darle asistencia familiar anteriormente al papá para que el papá pueda pedir a posterior asistencia familiar a su Okay. Bueno, en realidad no es una condición, ¿no? Hablábamos del marco de reciprocidad, en realidad, ¿no? Cuando hablamos de la obligación de dar la asistencia familiar, es una obligación recíproca porque tanto el papá está en la obligación de dar la asistencia familiar, como el hijo en algún momento también va a estar obligado. No es condición, no es una condicionante también para que el hijo pueda dar la asistencia familiar. Dentro del matrimonio se entiende que este deber se cumple por ambos padres, ¿no? Entonces se está cumpliendo esa reciprocidad y en realidad es parte de las responsabilidades también de los padres de familia, ¿no? Brindar aquellos recursos que sean pues necesarios para que ese niño se pueda desarrollar de forma integral. Es una cualidad, es una obligación en realidad inherente de todo padre de familia, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, en realidad el tema de la asistencia familiar, incluso en el caso de los adultos mayores o de los padres que requieren la asistencia familiar, va a ir variando. Estas son las condiciones en realidad que van a ir variando. Por ejemplo, en el caso de un niño, de un bebé de, no sé, de 6 meses, 7 meses, 8 meses, que requiera la asistencia familiar de su progenitor, obviamente lo que va a ser más básico y primordial para ellos va a ser el tema de la alimentación, por el tema de la leche, el tema de la vestimenta, el tema de pañales, el tema de las consultas médicas, el tema, no sé, si es que requiere, ese niño va a requerir fórmula, nutrientes y demás. Entonces va a estar relacionado a algunos componentes. En el tema de la recreación, bueno, no vamos a poder acreditar judicialmente que el niño necesita recrearse, que un bebé necesita ejercitar el derecho de tener recreación. Diferentes situaciones en el caso de los adolescentes, en los cuales otras son sus necesidades primordiales, ¿no? El tema de la recreación va a constituir ya en un elemento, es decir, salir un fin de semana, ir al cine, pasear y demás, forma parte en realidad de las necesidades de los adolescentes. Entonces, el juez, en base a esto, va a poder determinar qué necesidades son primordiales y en base a esto también se va a poder determinar cuál es el monto, ¿no? Es importante en realidad cuando hablamos del tema de la asistencia familiar que establezcamos un monto de manutención de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Es importante porque en realidad ya en una demanda de asistencia familiar lo que tenemos que cuidar es de que el juez entienda cuáles son las necesidades. Si son necesidades de alimentación, cuál es el monto mensual. En el tema de salud, lo propio. En el tema de educación, lo mismo. Tema de vivienda, el tema de vestimentas y demás. Tenemos que ser un poco específicos al momento de señalar cuáles son esos elementos que nosotros estamos tratando de precautelar en la demanda judicial. Es un error común en algunos colegas el hecho de que solicitan 3,000 bolivianos de asistencia familiar, pero no señalan cuáles son las necesidades que se van a cubrir, que se van a cubrir con esos 3,000 bolivianos, ¿no? Entonces, lo que es necesario en una demanda es tratar de identificar estos componentes. Ya esto lo hacemos nosotros en una entrevista inicial con la persona que va a iniciar la demanda y tratamos de que hagan el siguiente ejercicio, que agarren una planilla, pongan alimentación, cuánto es el gasto mensual que realizan en la alimentación, en el tema de salud, si tienen seguro o no tienen seguro, cuál es la recurrencia con la cual, digamos, este niño va al hospital, si se enferma mucho, si está con algún tratamiento
dental, algún tratamiento médico, algo que tengan que reportar. En el tema de la educación, obviamente que los gastos de educación, tema de colegiatura y demás, de la misma forma se tienen que acreditar. En el tema de vivienda, obviamente que el tema de un contrato de alquiler, los recibos de alquiler o los gastos que habitualmente realicen por este tema, ¿no? El tema de recreación, obviamente, que se puede acreditar, ¿no? Señalando que ya sea el adolescente sale cada fin de semana, no sé, sale por alguna actividad que tiene otro tipo de actividades, entonces tendremos que acreditar aquello. Y en el tema de la vestimenta, que es bueno, básico, ¿no? El hecho de acreditar de cierta forma con qué frecuencia, digamos, ese adolescente o ese niño va a mudar de ropa, ¿no? Por ejemplo, en un indicador en el caso de los bebés hasta los 2 años, particularmente, podríamos decir que tienen al menos una muda de ropa mensual, ¿no? En el caso de los bebés, por el tema de su crecimiento y demás, entonces el juez puede entender que esa muda de ropa tendría que convertirse, no sé, en 2 mudas de ropas, ¿no? De forma mensual que debería dar el progenitor o en todo caso la progenitora. Entonces, estos parámetros ayudan a determinar en realidad cuál es el monto de necesidad, ¿no? Ahora, en el tema de la asistencia familiar jóvenes se ve 2 aspectos. Por una parte, vemos el tema de la capacidad económica del obligado, es decir, el obligado tiene dinero, cuál es su actividad económica, si es personal asalariado, y en realidad aquí tenemos que hacer énfasis en el hecho de que tanto el padre como la madre, en igualdad de condiciones, en realidad, tienen que cumplir con el deber de la asistencia familiar. El hecho de tener la guarda, estar al cuidado de los niños, muchas de las veces no se aprecia de forma integral por la autoridad judicial, señalando que a raíz de esto, si yo cuido al niño, el padre de familia tendría que cubrir absolutamente todos los gastos, ¿no? En realidad no es lo que ocurre. El juez siempre va a tomar la posición de que es un deber de ambos padres. Si pedimos 3.000 bolivianos, le estamos diciendo al juez que 1.500 bolivianos de esos 3.000 nos correspondería a nosotros, ¿no? Y al progenitor los otros 1.500. Entonces se va a tomar siempre ese criterio porque la ley prevé que es una obligación compartida. Tanto el papá como la mamá tienen la obligación de brindar la asistencia familiar, ¿no? Entonces, esto en relación a los montos. He visto montos de asistencia familiar en la cual están reclamando 8.000 bolivianos, 10.000 bolivianos, 3.000 bolivianos, y no son montos coherentes. El juez ya, por la experiencia que tienen la mayoría de los jueces, obviamente tratan de partir dentro de lo razonable. Entonces, lo razonable es que nosotros le presentemos una planilla de gastos mensual de ese niño o de esos niños para que el juez pueda entender cuál es la situación actual, cuáles son las necesidades y pueda, de cierta forma, favorecer en una resolución a una solicitud coherente que se le haga, ¿no? Entonces, hemos visto, por el hecho de que una persona ha salido al extranjero, que se le esté solicitando una asistencia familiar de 10.000 bolivianos, ¿no? Pero no son situaciones que de cierta forma van a asegurar el resultado de una sentencia favorable, ¿no? Porque el juez, en realidad, en esa sana crítica que tiene, va a procurar de tener un intermedio para poder satisfacer las necesidades que tienen esos niños, adolescentes, incluso en el tema ya de gastos a nivel de universidad y demás, ¿no? Entonces, debe ser razonable el tema de las cifras. Un ejemplo les pongo, en los diferentes juzgados, cuando hablamos de mujeres embarazadas, ¿no? Que están en estado de gestación y que están queriendo tramitar el tema de la asistencia familiar, el juez les va a otorgar entre 600 a 800 bolivianos como un parámetro por el hecho de las necesidades que tiene una mujer embarazada, ¿no? De alimentación, de revisiones médicas y demás. No es lo mismo que iniciemos una demanda de asistencia familiar con un niño que tenga ya 4 años. Entonces, habitualmente cuando hay este tema, obviamente que el juez ya fija una asistencia menor, ¿no? 600, 500 bolivianos, de acuerdo a también la capacidad económica del padre. Entonces, cuando hablamos de la asistencia familiar
de demandar la asistencia familiar. Entonces hablamos bastante de la capacidad económica del obligado, es decir, del progenitor o de la progenitora. En el proceso tenemos que acreditar que ese progenitor o progenitora tiene la suficiente capacidad económica para cubrir el monto que estamos solicitando. Entonces utilizaremos todos los medios de prueba que tengamos a la mano. Si digamos es un asalariado, vamos a solicitar a las AFPs que nos certifiquen cuánto es el salario. Si tiene algún negocio en particular o es comerciante, entonces solicitaremos al Servicio de Impuestos Nacionales una certificación si esa persona tiene un NIE. Si es un comerciante informal, solicitaremos al gobierno municipal autónomo una solicitud de informe si esa persona tiene o no tiene alguna actividad económica, ¿no? Entonces, el derecho de patente, si está pagando alguna patente municipal, que dé cuenta de que esa persona tiene una actividad comercial. Y por último, si es que no tenemos nada de aquello, entonces obviamente vamos a requerir a muestrarios fotográficos, ¿no? Fotografiar a la persona en el ejercicio de su actividad, ya sea profesional, su oficio y demás. Entonces, son elementos de prueba que nos van a ayudar a acreditar que esa persona tiene ingresos económicos, ¿no? Que se dedica o que tiene un oficio, porque habitualmente la estructura de defensa de los progenitores es de que no tienen un ingreso fijo, que tienen que pagar el monto básico de su ingreso. Entonces, si podemos acreditar la existencia de una actividad, habitualmente vamos a utilizar también ciertos indicadores o ciertas estructuras que nos permitan conocer en ese rubro en particular cuánto es el nivel de ingreso diario, semanal, mensual. Por ejemplo, en el caso de los choferes, ¿no? Cuando vemos el tema de asistencia familiar contra choferes de taxi y demás, procuramos nosotros primero hacer certificar el tema de si está trabajando como radiotaxi y demás. Entonces tratamos de hacer certificar a la empresa de radiotaxis el hecho de que esa persona primero tiene una línea o pertenece a algún sindicato y demás. Y segundo, habitualmente de esa misma línea tratamos de conseguir algún chofer, alguna persona con un rubro similar que tenga algún grado de relación con el demandado y que pueda señalar más o menos en promedio cuánto es el monto que genera de forma mensual, ¿no? Entonces utilizamos también testigos para que vayan y le señalen a la autoridad jurisdiccional cuánto es el promedio que un chofer, si trabaja en la mañana, en la tarde o en la noche, cuánto es el promedio de ingresos que tiene. Por ejemplo, un chofer que trabaja en las noches, en las madrugadas, ¿no? Bueno, no en este tiempo de pandemia, en otra temporada, habitualmente ganaba entre 200 a 300 bolivianos, ¿no? por mes. Y la forma también de acreditar que tiene mucho recorrido esta persona o que tiene muchas rutas y demás es mediante una certificación de la ANH, ¿no? Ustedes saben que en los surtidores, cuando tú vas y cargas gasolina o cargas gas, queda un registro, ¿no? Queda un registro de qué es lo que estás cargando tú y con qué frecuencia también cargas, ¿no? En los surtidores. Entonces, si identificamos el vehículo y esta persona con regularidad carga hasta 3 o hasta 4 veces combustible, quiere decir que tiene bastantes recorridos, ¿no? Entonces, utilizamos estos medios para tratar de acreditar que esa persona en realidad tiene ingresos por el hecho del movimiento. También el juez, obviamente, en base a esa zona crítica, va a poder determinar que esa persona, obviamente, sí trabaja con regularidad en esa actividad, ¿no? Entonces, tratamos ya con un poco de la experiencia, de conocer la forma en la que van trabajando o están las personas en estos rubros, tratar de medir, ¿no? Cuál es el nivel de ingresos que tienen. Entonces, buscamos estos mecanismos simplemente para acreditar que esa persona tiene ingresos regulares y obviamente no está dentro de este grupo de personas en los cuales no vamos a poder determinar cuál es el ingreso mensual y obviamente tienen que cancelar la pensión mínima, que es el 20% del salario mínimo nacional, que es habitualmente donde quieren apuntar. Entonces, es un tema más ya de estrategia, ¿no?
de poder tener una mejor comprensión de cada una de las actividades y poder establecer, ¿no? Una estrategia para poder acreditar que esa persona tiene una capacidad económica. Un detalle adicional, cuando presentan una defensa de un progenitor que no quiere pagar una determinada cantidad de asistencia familiar, habitualmente también forma parte de la estrategia de algunos abogados presentar deudas bancarias, ¿no? Ahora, la forma en la que perciben las autoridades judiciales este tema de las deudas bancarias es el hecho de que si el banco te presta dinero es porque tienes capacidad económica para cubrir, ¿no? No solamente la deuda, sino para cubrir otras obligaciones. Entonces, no es un indicador para la autoridad jurisdiccional el hecho de que recibas menos dinero, sino de que, al contrario de lo que se pensaría, el juez va a asumir razonamiento de que si el banco te está prestando dinero es porque tienes capacidad económica suficiente para pagarle al banco y para cubrir todas las obligaciones que tú tienes, ¿no? Entonces, no es algo que sea prudente también de presentar en un proceso de asistencia familiar. Entonces, ya en realidad un poco de la jurisprudencia en materia de asistencia familiar ha definido estos extremos, ¿no? Y eso es lo que habitualmente ocurre en este tipo de controversias, ¿no? Silvia. Doctor, cuando el padre tiene muchas asistencias familiares, ¿el juez determina el mismo monto para cada hijo? Ok. Cuando ocurre esto, y bueno, en realidad no tengo nada con los policías, en realidad. Este tipo de casos que me mencionas, lo he visto bastante en funcionarios policiales, ¿no? Cuando les demandas por asistencia familiar, la estructura de defensa es de que te envían, ¿no? 5 o 6 certificados de nacimiento de los hijos que han tenido, ¿no? Incluso en ese momento la pareja se entera que su expareja o el padre de su hijo tiene otros hijos de los cuales desconocía. La ley prevé en realidad que existe un principio de equidad, ¿no es verdad?, para todos los hijos. Es decir, no puede haber discriminación en el tema de los hijos. Y habitualmente es un error también básico que cometen el hecho de presentar los documentos de asistencia familiar, ¿no? Es decir, presentan los acuerdos transaccionales o los procesos y demás. Los presentan. El juez va a asumir una determinación, primero, partiendo del hecho de que la persona que está demandando no podría recibir un monto inferior al que los otros hijos están recibiendo. Y segundo, va a precautelar en relación al desarrollo personal. No va a ser lo mismo un adolescente que un bebé. Se le va a dar prioridad al bebé sobre el adolescente. Obviamente porque las necesidades son diferentes, ¿no? Pero eso no significa que a ese adolescente se le va a desconocer sus derechos. Cuando ocurre esta situación, el juez va a poner en una balanza, de acuerdo a que nosotros lo presentemos y de acuerdo a lo que presente la otra parte. Va a partir primero de la equidad, la igualdad que tienen que tener los hijos, ¿no? Para cumplir con el tema de la asistencia familiar. Y va a primar el hecho de que si el demandante o el beneficiario que está demandando la asistencia familiar tiene mayores necesidades que este otro. Entonces, en esa balanza se va a poner el juez y en base a esos dos indicadores va a determinar la asistencia familiar, que obviamente y posiblemente sea igual a la asistencia familiar que esté brindando a los otros hijos, ¿no? Y esto tiene relación con el hecho de que hay ese principio de equidad. Si a este hijo le estás dando 2,000 bolivianos, porque a este otro hijo que tiene mayores necesidades no le vas a dar la misma cantidad de dinero. Entonces, la ley prevé que si, digamos, a este otro niño le tienes que dar esa cantidad de 2,000 bolivianos, entonces tendrías que acudir a la instancia que corresponda para disminuir esta otra segunda obligación bajo ese mismo argumento. Hay otro niño que requiere con mayor prioridad la asistencia familiar que esta otra persona, ¿no? Que este otro hijo. Entonces, se va a equiparar el tema de la situación económica del obligado, es decir, va a pasar una asistencia de 2,000 bolivianos no sé, a un niño que esté en etapa escolar de 5 o 6 años y tenga muchas necesidades, tenga una enfermedad que
que esté tratando, y pues por este otro lado tienes a un adolescente que ya está en condiciones o ya está saliendo del colegio y demás, entonces las necesidades tampoco ya van a ser abundantemente excedentes, ¿no? Entonces en ese punto el juez se va a poner, pero primando siempre el derecho de los niños, en todo caso, que tengan ciertas condiciones, ¿no? Ahora, ya es tarea en realidad del obligado, en este caso del padre de familia, solicitar la disminución de la asistencia familiar al otro juzgado, ¿no? Entonces, en ese punto se puede equilibrar, si quieren, el tema de la balanza, ¿no? Bueno. Doctor, Sí. una consultita más, no sé si se puede o es que es una consulta la última, por favor. ¿Qué pasa si, o sea, he escuchado un caso, no sé en qué habrá acabado, pero qué pasaría? Un papá ha tenido, como le digo, no ve así muchas asistencias, por decir 5 asistencias. Ahora lo reglamentario es 426, 400, no sé cuánto, ¿no es cierto? El monto mínimo que se puede pasar por asistencia. Sucede que este papá en un accidente ha quedado paralítico, inválido, o sea, una persona inválida, no puede trabajar. ¿Qué pasa con esos, con sus asistencias, doctor? Ok, la asistencia, al igual que el tema de la guarda, tiene una característica de, si es que sale una sentencia el día de mañana, esa sentencia no va a adquirir una calidad de cosa juzgada material, es decir, una sentencia que sea irrevisable. Cuando ocurre este tipo de casos, obviamente, esa sentencia va a entrar en una revisión. El Código de las Familias establece que cuando esas condiciones económicas cambian, este obligado puede solicitar la cesación de la asistencia familiar por una imposibilidad manifiesta de poder cumplir. Es decir, la ley, por una parte, prevé que todo padre de familia se encuentre en condiciones económicas para cumplir la asistencia familiar. Es por eso que cuando dicen es estudiante o recién está saliendo del colegio, la ley dice no, tiene capacidad jurídica, esta persona puede trabajar para mantener o para cumplir las responsabilidades que la ley le asigna. Pero cuando una persona entra en esta situación de incapacidad, obviamente que esa condición ha cambiado. Entonces, corresponde a la persona, en realidad, solicitar la cesación de la asistencia familiar. Es decir, con una resolución se está otorgando la asistencia familiar y esa misma autoridad judicial tiene que conocer una solicitud formal de cesación. Porque vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la forma en la que se ejecuta el tema de la asistencia familiar, que corre a partir de la citación con la demanda al obligado. De la misma forma, cuando para la asistencia familiar, cesa con la citación con la demanda de cesación de la asistencia familiar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta situación, vamos a hablar así, opera a solicitud de parte. Es decir, no se acomoda de forma automática el tema de la solicitud. Tiene que haber una solicitud formal a la autoridad jurisdiccional. El juez no está obligado a disminuir de forma automática la asistencia familiar cuando ocurre este tipo de situaciones, sino que tiene que existir una solicitud formal. Si esa persona se encuentra en esa situación, entonces lo primero que debería haber hecho es procurar solicitar la cesación de las asistencias familiares y obviamente extinguir las obligaciones porque existe pues, una incapacidad que posiblemente no pueda ser subsanada y estamos afectando la capacidad económica de esa persona, porque esto se convierte en una deuda, ¿no? Y como toda deuda, en este caso en particular, al ser de una función social, la ley la va a penalizar con el apremio corporal, es decir, con una orden de detención hasta que la persona que debe el tema de la asistencia familiar pague de forma integral los montos, ¿no? Entonces, esto ya lo vamos a ver en una segunda parte procesal, porque en realidad es un tema bastante amplio. Les voy a dar la amplitud para conocer este tema en particular, porque en realidad es algo que en su calidad de abogados ustedes van a ver con frecuencia. Es el tema más frecuente que existe en el ejercicio profesional, ya seas abogado penalista, ya seas abogado civilista. En algún momento
ya sea pronto, un poco después, les va a tocar a ustedes ver un caso similar. Es bueno que tengan una retroalimentación porque es algo bastante común este tema, ¿no? Bueno, ahora, para terminar, y vamos a hacer un punto aparte en este tema, vamos a ver que el Código de las Familias establece quiénes están obligados a prestar la asistencia familiar. Ahora, cuando hacemos la interpretación legal de este artículo, vamos a hacer una interpretación gramatical. Nosotros le llamamos interpretación gramatical y una interpretación exegética en realidad de lo que es el artículo. Y vamos a tratar de comprender qué es lo que ha querido decir el legislador con este artículo en particular, ¿no? Y para eso necesariamente es necesario hacer una interpretación. La ley 603, el Código de las Familias, señala quiénes están obligados a otorgar la asistencia familiar. Y entraremos a nivel gramatical, dice la o el cónyuge. Esto está en relación a los esposos, ¿no? Al esposo o a la cónyuge. Primero. 2, dice la madre y el padre, o ambos. Esto está en relación a los hijos, ¿no? Dice 3, las y los hermanos. Y esto está en relación a los hermanos, ¿no? La o el abuelo, o ambos, dice. Y esto está en relación a los nietos. Y dice las y los nietos. Y esto está en relación a los abuelos. Esa es la interpretación gramatical de este artículo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de quiénes están obligados, en este artículo ya estamos identificando quiénes están obligados a brindar la asistencia familiar y en favor de quiénes. Cuando hablamos de este primer punto de la o el cónyuge, estamos hablando de los esposos. Independientemente que estén casados, jóvenes, se puede solicitar la asistencia familiar. En el caso de los cónyuges, cuando uno de los cónyuges se encuentre, como mencionaba su compañera, en una situación de incapacidad, ¿no? Y que esta incapacidad sea temporal y no pueda valerse por sus propios medios. Entonces, en ese caso, se puede solicitar la asistencia familiar al cónyuge. La madre y, bueno, bueno, para terminar un poquito de este tema, cuando existe el tema del matrimonio, en realidad la ley prevé que ambos esposos están obligados como un deber común de brindarse la asistencia familiar. No es habitualmente algo que sea como una regla general. Muchas de las veces, ya sea el esposo o la esposa, por algún motivo no cumple con esta carga que se tiene, ¿no? Por diferentes situaciones. Hay esposos y esposas que por alguna situación no cumplen con la obligación de brindar la asistencia familiar a los hijos. Es decir, solamente la esposa trabaja, el esposo no trabaja o trabaja medianamente, entonces es la madre de familia la que habitualmente eroga la mayor cantidad de gastos. En realidad, para la ley se presume que ambos están cumpliendo con la obligación, salvo que exista una prueba en contrario, ¿no? A esto se refiere este tema y también al hecho de que ya sea el cónyuge o la cónyuge entra en una situación de enfermedad y demás, y necesiten el auxilio y la asistencia familiar, ¿no? La madre y el padre, o ambos, dice. Esto es en relación, como les decía, a los hijos, ¿no? Entonces, el Código de las Familias establece que es una obligación recíproca. El código, el niño adolescente, de la misma forma, establece que es una obligación recíproca de los padres de familia para cumplir la asistencia familiar. Les voy a dar una sentencia constitucional en la próxima clase que habla exclusivamente de este tema, que es un deber y una responsabilidad compartida. El juez no puede parcializarse en favor de la madre o el padre para decir, bueno, está cuidando al niño, entonces su obligación es menor, ¿no? Porque es una responsabilidad compartida. Eso es lo que señala la ley. Las y los hermanos. El Código de las Familias señala que en algunos casos, cuando no exista la madre
o el padre o los abuelos para brindar la asistencia familiar, esta obligación excepcionalmente puede pasar a los hermanos, ¿no? Eso es lo que señala la ley. En ese caso, cuando no exista la mamá o el papá, o cuando no existan los abuelos. Entonces, ¿a quién le va a corresponder la asistencia familiar por esos niños? Va a ser a los tíos, ¿no? O a la familia amplia, ¿no? Y ahí dice, ¿no? A las y los hermanos, perdón. La o el abuelo. Esto es cuando tanto el padre o la madre por diferentes situaciones no pueden ser habidos y al ser una función social, el tema de la asistencia familiar, se deba pasar esa obligación, ¿no? A los abuelos, a los ascendientes, ya sea paternos o maternos. Entonces, y esto está en relación a los nietos, ¿no? Las y los hijos, y esto está en relación a los padres. Eso es lo que significa lo que hablábamos anteriormente, ¿no? En el caso de los adultos mayores o en este caso esta persona que está en situación de discapacidad, entonces él puede solicitar a sus hijos mayores de 18 años que le pasen la asistencia familiar. Obviamente, primero cesando esa primera obligación que tiene él para con sus hijos, ¿no? Y las y los nietos en favor de los abuelos, cuando no existan los hijos, ¿no? En relación a los padres. Entonces, a veces con la interpretación de estos artículos tenemos que tener bastante cuidado porque en realidad cuando el legislador ha querido establecer el marco de responsabilidades, lo ha establecido de modo tal que habitualmente podríamos malentender o malinterpretar lo que ha querido señalar, ¿no? Entonces, para eso en realidad utilizamos estos métodos de interpretación, de los artículos para poder entender en realidad qué es lo que ha querido decir el legislador cuando ha tratado de establecer las personas que están obligadas a otorgar la asistencia familiar. Para terminar, existen casos especiales. Dice la ley 603 que la asistencia familiar se brinda hasta los 18 años, ¿no? Y es extendible hasta los 25 años cuando el beneficiario esté procurando adquirir o una profesión o un oficio, ¿no? Eso es lo que señala la ley. Es decir, a partir de los 18 años, de los 18 a los 25 años, como con el tema de los seguros de la caja y demás, es una obligación en realidad de acreditar la calidad de estudiante, ¿no? Ante la caja, por ejemplo, ¿no? Para extender el seguro que tienen hasta los 25 años, entonces tienen que acompañar el certificado de estudios. De la misma forma, para mantener el beneficio de la asistencia familiar y demás, se tiene que acreditar esa condición de seguir estudiando o procurando un oficio o procurando una profesión. Obviamente que eso está sujeto a condición de que se vaya cumpliendo o se vayan aprobando las materias de forma satisfactoria. Obviamente, ¿no? Esa es la condición de los 18 a los 25 años. Hay algunos casos especiales, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad. A ver, sí, Juan Carlos. Doctor, en el caso que un beneficiario ya sea mayor de edad y está recibiendo la asistencia familiar y se comprueba que el joven ya está trabajando, en este caso, doctor. Bueno, en realidad la asistencia familiar se brinda a aquellas personas que no se encuentren con la capacidad económica. Si es el caso, correspondería solicitar la cesación con una certificación de la institución en la cual está trabajando, ¿no? Entonces, ocurre algo similar cuando, digamos, el adolescente ya o la beneficiaria ya tiene familia, ¿no es verdad? Entonces, cuando ocurre esto, de la misma forma el beneficio se va a cortar el tema de la asistencia familiar porque ya está constituyendo una nueva familia y ya le corresponde a su cónyuge en realidad cumplir con la asistencia familiar, ¿no? Entonces, es un punto también que hay que tomar en cuenta. Si la persona ya está trabajando, está estudiando y a la vez está recibiendo la asistencia familiar, entonces no está en un estado de necesidad. Cuando hablamos de asistencia familiar, hablamos del estado de necesidad que tiene el beneficiario o la persona que está solicitando el beneficio. Si esa persona puede valerse por sus propios medios, simplemente corresponde acreditar ante la autoridad judicial de que
esta persona ya está procurándose su manutención por sus propios medios y ya no corresponde la asistencia familiar. Vamos a hablar ya a nivel procesal, esto es la siguiente clase, acerca de las modificaciones a la asistencia familiar, ¿no? Disminución, aumento, disminución y cesación como elementos que modifican el tema de la asistencia familiar. Esto es lo que menciona su compañero, está dentro de las causales para solicitar la cesación de la asistencia familiar. Entonces ahí correspondería simplemente hacer la solicitud judicial para cesar el beneficio y a partir de la citación y obviamente de la resolución va a parar el beneficio, independientemente que esté estudiando el adolescente, ¿no? O el joven. Bueno, como les decía, casos especiales tenemos que pasan en realidad del tema de los 25 años, aquellos beneficiarios que tengan discapacidad, ¿no? Ya sea cónyuge o hijos. En el caso de los cónyuges, cuando el cónyuge ha entrado en esa situación de discapacidad, entonces hay una obligación de darle la asistencia familiar y mantener la asistencia familiar hasta que esa persona pueda salir de esa incapacidad, ya sea temporal, ¿no? Y si es permanente, obviamente va a continuar el tema del beneficio. En el caso de los hijos mayores de 25 años que tengan una discapacidad, el beneficio va a continuar, ¿no? Independientemente de eso. Por su condición especial, la ley 223, la ley de personas con discapacidad, así lo establece, ¿no? En el caso de adultos mayores, como lo mencionaba, ¿no? Cuando no puedan procurarse por sus propios medios su manutención, son los hijos los que tienen que cumplir este beneficio. Y a falta de los hijos, los hermanos, ¿no? Casos de niños, adolescentes con acogimiento institucional. Habitualmente cuando entran a los hogares de niños hay una repartición del CDGs que se ocupa exclusivamente de tramitar la asistencia familiar para estos niños, adolescentes, ¿no? Entonces, estos montos de dinero que se cobran por el tema de la asistencia familiar de estos niños que están en un centro de acogida, en un hogar de niños, entonces se juntan en una cuenta hasta que ese niño cumpla los 18 años y bueno, ya en realidad ocurre algo similar como si fuera un fideicomiso, ¿no? Se junta el dinero, cumple ese niño los 18 años, entonces se le entrega el monto de dinero o en todo caso, si es que cambia su situación jurídica, entonces es un dinero que se administra conjuntamente con el juzgado y se gasta en realidad en el adolescente o en el niño, ¿no? El tema de niños y niñas que viven en el exterior, de la misma forma, esta situación no les priva del derecho de ejercitar el beneficio de la asistencia familiar, ¿no? Habitualmente ocurre el tema de la migración a otros países y en realidad no es una causal para que cese el tema de la asistencia familiar, ¿no? Entonces, en el tema de los mayores de edad ya conversamos, ¿no? Los diferentes casos. Jóvenes, haríamos una pausa en este punto, no quiero cansarles más, porque sí, es bastante extenso el tema, por eso lo vamos a partir en dos. Lo que me gustaría coordinar con ustedes ahora es el hecho de la reposición de clases. Una de sus compañeras proponía el día de mañana para que, no sé, tal vez a la misma hora, para que podamos reponer la clase del miércoles, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Doctor, una sugerencia. No sé si será. Hoy día tenemos clase a las 3. Usted podría después de eso, no sé, o sea, yo Sí. no sé si, ¿qué dirán mis compañeros? Tal vez están, tal vez tienen que hacer, pero solamente es una sugerencia. Ok. Sí, doctor, que haces ahora después de la clase que tenemos para hoy en diente. Eso sería bueno, doctor, porque Oye. mañana no, ya descansamos también nosotros. Ya. Entonces, ¿hasta qué hora tienen clases hoy día, jóvenes? De 3 a 4 y media, doctor. 3 a 4 y media. Entonces, de 5 a 6, ¿les parece bien, jóvenes? Así hacemos la reposición y bueno, damos continuidad a lo que hemos conversado. ¿Está bien, doctor? Sí, está bien, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, quedaremos en eso, jóvenes. Haremos ahora nuestra pausa. Les liberaré de su tiempo y en la tarde ya volvemos a retomar el tema. Bueno. Está
bien. Doctor, una pregunta. Gracias, doctor. Sobre el trabajo, los que ya hemos enviado, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. De todas formas, hablé con sus compañeros, algunos que me consultaron. Va a estar abierto el formulario en realidad hasta la medianoche de hoy día. En realidad, los que han leído el tema del expediente han debido darse cuenta que en realidad es muy redundante todo el expediente y hay ciertas piezas nomás que hay que ir revisando. En este caso, la demanda y los informes sociales, a falta de la sentencia en realidad, ¿no? Está bien, doctor, sí. Ok, Gracias, doctor. quedamos en eso, jóvenes. Hasta la tarde. Gracias.